Vamos a comenzar profundizando algunos aspectos de la energía y del circuito de energía para estos tiempos. Acá nos preguntan si en esta etapa de transición el sistema de chakras ha sido modificado. Lo que ha sido modificado es el arquetipo energético para el planeta y para la humanidad, para todo lo que compone el planeta y lo que compone la humanidad. No es que a partir de la nueva polaridad todos los seres están mudando su circuito de energías. Como estamos en transición, existe una cohabitación entre aspectos aún del ciclo anterior y aspectos que tienen que ver con el advenimiento de esta nueva energía. Los seres que por algún motivo siguen confirmando aspectos materiales, siguen identificados con la materia, no pueden renovar sus patrones de vida y de conducta, no pueden entrar en sintonía con su propia vida interna, son seres que mantienen en un estado casi idéntico al ciclo anterior su circuito, su sistema de chakras. Quienes están viviendo el cambio de la polaridad de masculino a femenino en su propio circuito son aquellos seres que están en sintonía suficiente con su vida interna, pero fundamentalmente quienes están viviendo en los niveles internos iniciaciones. El nuevo circuito de energía no puede despertar, no puede manifestarse en seres que no han comenzado el proceso iniciático. Requiere mínimamente que el ser esté siendo preparado o esté transitando la primera iniciación. Si el ser está preparándose para la primera iniciación o ya está transitando la primera iniciación, entonces está siendo modificado su circuito de energías. La mónada, a medida que en este ciclo femenino va pasando por las nuevas iniciaciones, ¿sí? La mónada, a medida que transita eso, va adquiriendo un conocimiento vibratorio, monádico, cósmico, que le permite operar directamente sobre la trama etérica del cuerpo etérico físico, el componente más bajo de la personalidad, para empezar a trabajar las nuevas tramas del circuito que se conoce como consciente derecho. Es la mónada quien tiene que adquirir el conocimiento iniciático para operar el proceso. Si la mónada no está pasando por ese proceso iniciático, mínimamente no tiene la primera iniciación o ya está en el umbral, es imposible que el ser esté viviendo la mudanza, porque no puede ser abastecido con los estímulos energéticos, vibratorios, ¿sí?, magnéticos, requeridos para ese trabajo de mudanza del circuito de energías. Entonces, cuando la mónada está en primera iniciación, está en condiciones de comenzar a activar el plexo cósmico derecho, que es aproximadamente aquí, debajo de la última costilla. Ese es el primer centro del consciente derecho que comienza de un modo efectivo, ¿sí?, a suplantar a los chakras en los seres que iniciáticamente están aptos. Entonces la mónada pasa por la primera iniciación, logra transformar parte del circuito de energías, lleva a hipofunción parte de los chakras y despierta este centro, ¿sí?, el plexo cósmico derecho, que es de los centros, de los 5 centros del consciente derecho, de los 3 en el campo etérico y de los 2 que corresponden a la vida supraluminar, ¿sí?, el primero. Cuando la mónada pasa a la segunda iniciación, entonces la energía que envía a la materia activa el cardíaco derecho, que es el segundo centro en despertar. Pasa a la tercera iniciación la mónada, entonces activa el cerebral derecho. Entonces, primera iniciación, plexo cósmico derecho. Segunda iniciación, cardíaco derecho. Tercera iniciación, cerebral derecho. Durante la cuarta y quinta iniciación, no activa centros nuevos, pero coloca en un estado de sincronía, convirtiendo en una entidad los 3 centros que ya despertó,
Quiere decir, cuarta y quinta iniciación, la mónada trabaja, opera vibratoriamente, energéticamente, para generar un ensamble en los 3 centros que ya están despiertos. Quedan entonces 2 centros más para despertar, pero ya no en el campo etérico, porque la potencia de esos centros no puede ser admitida por el campo etérico. Es incompatible, el voltaje de esos 2 centros que falta despertar es incompatible con el campo etérico. Entonces, ¿qué ocurre? En la sexta iniciación despierta el segundo de esos centros, de estos 2 que faltan, el segundo de ellos, que es el menor en intensidad. Se llaman centros supraluminares porque despiertan en el aura del ser humano en un campo que es supraluminar, porque el aura no corresponde a aspectos propios del campo tridimensional o kármico del ser. Entonces se llama supraluminar. Despierta el segundo centro supraluminar, ¿sí?, en la sexta iniciación. Y en la séptima y última iniciación despierta el primer centro supraluminar, que es el de mayor voltaje. Entonces, para que haya realmente una sustitución gradual del circuito de chakras en un individuo, tiene que estar pasando por todo ese proceso iniciático. A decir verdad, esto no se hace en 10 minutos, en media hora tampoco, en 2 horas tampoco. Quiere decir, un ser puede estar viviendo a lo largo de toda una encarnación el traspaso de su conciencia de un nivel vibratorio, de un campo vibratorio a otro, con años de distancia. Ese traspaso de la conciencia, ese desplazamiento de la conciencia es lo que entendemos como iniciaciones, es decir, las etapas de la ascesis del ser. Hay seres que actualmente están viviendo el despertar del consciente derecho, lo que no significa que van a completar todo el circuito. La mayoría de los seres que están despertando el consciente derecho no van a tener oportunidad de aquí a que termine la transición de completar ese circuito. Pero no es importante que complete el circuito, sino que en las etapas que corresponda, los chakras, parece ser, entren en hipofunción y que ya empiece a tener una relación con la realidad estimulada, orientada a través del consciente derecho. El consciente derecho cumple una función totalmente diferente a los chakras. Los chakras se limitaban a una distribución de energías y en el ciclo anterior, a través de técnicas, de doctrinas, se hacía un trabajo de aproximación a una colaboración consciente del desenvolvimiento de los chakras, de la armonización de los chakras. Quiere decir, los chakras tenían una condición mucho más básica, que permitía al ego y a la personalidad actuar de manera más directa sobre ellos. La voluntad humana, de algún modo, participaba en el marco del sostenimiento y el mantenimiento de la condición, cualidad o característica de los chakras en el individuo. Actualmente el consciente derecho no admite eso. Precisamente esta energía femenina hace que todo lo inherente a la energía quede realmente a resguardo de las manipulaciones, intervenciones, participaciones que no corresponden por parte de la voluntad inferior. El ego no está habilitado para intervenir, la personalidad no está habilitada para intervenir. Lo único que un ser puede hacer cuando está cooperando o en vías de cooperar con el consciente derecho es aprender a renunciar a todos aquellos preconceptos y prejuicios relacionados a técnicas, conocimientos, prácticas del ciclo anterior y abrirse a transformar su actitud. La única herramienta que puede utilizar la voluntad inferior para cooperar en la fluidez del consciente derecho es que transforme su actitud. El ser tiene que modificar su actitud, tiene que transformar su comportamiento. Nada coopera más con el consciente derecho que el ser pueda transformar sus patrones de vida y de conducta. Si el ser transforma sus patrones de vida y de conducta, pasa a ser gradualmente un práctico espiritual.
Y es precisamente la energía que retorna a través de una actitud práctica espiritual la que asiste a aquel proceso que la mónada está alimentando en la transformación del circuito de energías. Entonces, como vemos, si bien arquetípicamente hay una transformación, porque la energía femenina gradualmente requiere del despertar del consciente derecho en la humanidad, dado que hay una brecha inmensa entre quienes siguen sintonizando lo viejo y quienes están abiertos a lo nuevo, podemos decir que el 90% más de la humanidad, o más, incluso en seres rescatables, ¿sí?, sigue confirmando el sistema de chakras como única verdad. Quiere decir, seres que no pueden abrirse a la subjetividad que busca la energía, este nuevo ciclo energético, ¿sí?, colocar a disposición de su conciencia. El ser que tiene su sistema de chakras impecable, ¿sí?, funcionando como hace 50 años, ese ser está en el pasado. No puede abrirse a lo nuevo. Por eso necesitamos adherir con la voluntad inferior al proceso de la voluntad superior monádica que está transitando el escalonamiento de las cesis, de las iniciaciones. ¿Sí? Por ahí sería la cosa. Entonces, en el planeta cohabitan en este momento aspectos del arquetipo anterior que se está desactivando, entrando en hipofunción, y aquellos otros aspectos de renovación que solamente van a poder ensayarse a partir de minorías, de pequeños grupos o de individuos aisladamente. El consciente derecho no es algo que esté despertando masivamente en grupos. En un grupo puede haber 1 o 2 seres, en un grupo de ciertas características, no sé, vamos a decir de 50 personas, tal vez haya 1 o 2, más 1 que 2, más cerca de 1 que 2, que estén en condiciones de comenzar a despertar el consciente derecho. Si eso lo cotejamos con la humanidad en su conjunto, podemos de algún modo hacer una suposición no muy errada de lo que está ocurriendo en relación a la nueva polaridad femenina, que no es aceptada. No es aceptada. La mayoría de las personas no notó el urgente cambio de energía planetaria, el necesario y urgente cambio de energía monetaria, de energía planetaria, ¿sí? Entonces, y de energía monetaria también. Entonces, esos seres no percibieron todavía ese urgente cambio que la energía del planeta está ofreciendo a la conciencia. Primero, a través de su propia transformación, el planeta modifica su energía para encontrar reflejo, correspondencia en las partículas. Y las partículas están viviendo en un planeta que ha mudado su energía como si nada hubiera pasado. Esto repercute directamente en la situación del circuito de energías de la humanidad. Ahora, ¿cuál es el sentido de los circuitos de energía? En la antigüedad, bajo el polo masculino positivo, el sistema de chakras cumplía la función perfecta de operar en correspondencia con la energía masculina del planeta. Los chakras son un circuito de energía planificado arquetípicamente para entrar en armonía y correspondencia con la energía masculina. Son perfectos para operar con la energía masculina. Mientras que el consciente derecho tiene una planificación arquetípica absolutamente perfecta y sincrónica con la energía femenina. Entonces, el ser que no puede adherir profundamente al nuevo patrón energético del planeta sigue confirmando el aspecto, está encallecido, sigue confirmando el aspecto propio del ciclo anterior. ¿Alguna pregunta más sobre el circuito de energías? Bien. Entonces, vamos a la energía Kundalini. Si la energía Kundalini va a tener participación en el nuevo ciclo, nada, no puede, porque lo que entendemos por Kundalini, quiere decir la energía correspondiente a los chakras bajos, es propio del sistema de chakras. En el futuro humano, los centros de energía más bajos van a ser los que estén aquí, debajo de la última costilla. El resto de la conciencia humana va a recibir una irradiación, pero no va a tener circuitos o núcleos activados en lo que hoy serían los chakras
que corresponden a la instintividad, a la animalidad. Entonces, lo más bajo en términos de energía va a ser el chakra solar o chakra cósmico, núcleo, centro cósmico del lado derecho, debajo de la última costilla, el plexo debajo de la última costilla. Entonces, no hay lugar para correspondencias como hoy entendemos en términos de chakras en el nuevo ciclo, no existe. Sería absolutamente incompatible. Si un ser tuviera en la nueva etapa de la superficie del planeta activo un chakra, habría una falla cósmica tremenda. Es absolutamente incompatible. Del mismo modo que hoy sería incompatible que existan seres con las condiciones absolutas del consciente derecho que van a ser la regla después de que termine la transición, porque el consciente derecho actual es un consciente derecho de transición. No es estrictamente el mismo consciente derecho del próximo ciclo. De hecho, en el futuro ciclo, las iniciaciones van a ser 5, no 7 como ahora. Hasta 1988 las iniciaciones fueron 9. Pasaron a 7 en la transición y cuando se agote la transición van a ser 5. Muchísimo tiempo atrás, años, siglos atrás, las iniciaciones eran 12. Pasaron a 9 para prepararse para la transición, en la transición pasaron a 7 y después de la transición a 5. Quiere decir, la síntesis iniciática fue preparando un terreno que hasta ese momento era inédito en términos de energía. Entonces, si los seres hoy entienden el circuito del consciente derecho dentro del contexto de la transición, ¿sí? En 7 iniciaciones tienen que tener en cuenta que esto es transitorio porque en el futuro se va a desenvolver la totalidad del consciente derecho en 5. ¿Y dónde va a estar la diferencia? Lo que hoy acontece en la 4ª y 5ª iniciación, que es la sincronía y potencialización bajo un formato de entidad de los 3 centros que ya despertaron, en el futuro no va a existir. Directamente se va a pasar a la 4ª y 5ª iniciación, lo que va a corresponder en el futuro a la activación de los 2 centros supraluminares directamente. Entonces la síntesis iniciática va a llegar también a ese punto, a suprimir aspectos que hoy demoran más porque el consciente derecho que estamos despertando, el consciente derecho que algunos seres están despertando, es un consciente derecho de transición, con características muy particulares. Es muy buena pregunta, hermana. La intuición del ciclo anterior y la intuición de este ciclo básicamente son el mismo mecanismo, pero no tienen el mismo alcance, porque en cada ciclo la humanidad fue llevada a expresar y es llevada a expresar cuestiones diferentes, a percibir de un modo diferente la realidad y a recibir aspectos internos que en el ciclo anterior no podían. Como ahora acontece que lo que podemos recibir intuitivamente, ¿sí?, va a ser superado ampliamente en el futuro humano. La intuición simplemente sirve como una herramienta para administrar estímulos o para conducir a la conciencia dentro de un marco de necesidad. En el ciclo anterior, la intuición fue necesaria para introducir en el marco de la conciencia humana aspectos que por la vía psicofísica no podían ser percibidos, ni podían ser recibidos, ni profundizados. Lo mismo ocurre ahí. Un ser que tiene intuición tiene la capacidad de recibir y de resolver a través de mecanismos que la vía psicofísica no le permite. Solo que hoy lo que podemos recibir intuitivamente es mucho más amplio, profundo y actualizado que lo que podíamos recibir intuitivamente en el ciclo anterior. Aquí preguntan en qué consisten los 3 días de oscuridad. ¿Qué hay que hacer cuando ocurra? Esto es relativo porque cada una de las personas, cuando llegue ese momento,
va a tener un estado de conciencia diferente y lo que cada ser va a hacer va a estar directamente determinado por ese estado de conciencia. Un ser que tuviera un contacto interno suficiente, un ser que ya tuviera vocación interna, va a percibir, llegado el momento, que lo único que tiene que hacer es silencio y quietud, ninguna otra cosa. Porque él sabrá que en ese momento va a ser muy importante que algunos pocos miembros de la humanidad acompañen esa ceremonia de oscuridad, de oscurecimiento, a través de una actitud de equilibrio y de armonía, lo que se logra por medio de silencio y de quietud. La mayoría de los seres en esos momentos va a entrar en caos y desesperación. ¿Por qué los 3 días de oscuridad? ¿Cuál es el sentido que tienen los 3 días de oscuridad? Precisamente generar condiciones adecuadas para que el movimiento más amplio del rescate pueda ser hecho con la menor cantidad de caos, porque cuando los seres, al igual que los animales ahora, son colocados en una absoluta oscuridad, tienden a quedarse quietos. Y uno dice, bueno, podemos prender una linterna. La diferencia es que las leyes que van a imponer la oscuridad van a anular la luz química, por lo cual, por más que querramos prender una linterna, prender un fósforo, lo que fuera, una batería, no va a responder como hoy responde a las leyes kármicas y químicas. Hoy una batería, ¿sí?, puede alimentar una lámpara y la lámpara dar luz química. Bien, esos momentos van a anular cualquier posibilidad de luz artificial. Entonces, la oscuridad va a ser de un tenor tan absoluto como nunca se conoció. Porque hoy, hasta la luz de las estrellas, la luz de la luna, algún reflejo, siempre nos da una referencia lumínica. En ese momento, lo que conocemos como luz va a estar anulado en el campo kármico. Por lo cual los seres van a tender, del mismo modo que los animales en la oscuridad, a quedarse absolutamente quietos porque van a tener pánico de moverse porque no saben con qué se van a encontrar. Entonces, de ese modo, la energía del rescate va a poder operar, ¿sí?, con una síntesis y una administración mayor, lo que corresponda a cada individuo, a cada grupo y a cada región del planeta. Una vez que esté agotado ese proceso, donde se va a producir la mayor parte del rescate o la mayor parte de la migración de conciencias, recordemos que el 90% no es rescatable, pero sí va a ser retirado, ¿sí?, por las jerarquías, con todo el cuidado que requiere una conciencia para ser migrado a los campos de condición inferior y kármica que les corresponda después de haber rechazado la propuesta evolutiva, ¿sí?, que fuimos recibiendo a lo largo de un gran ciclo y a lo largo de la transición. Entonces, eso es así de simple, no hay gran misterio. La oscuridad no va a poder ser vulnerada, va a ser un principio energético impuesto, y el rescate va a darse entonces con facilidades kármicas, economía y administración de energías de un mejor modo. Tenemos que tener en cuenta que la oscuridad no es solo para rescatar seres humanos. También el reino animal va a recibir el tratamiento de rescate que corresponda. Entonces, el reino vegetal y el mineral no tienen problema con la oscuridad, porque ellos no reaccionan, ¿sí?, ellos no responden a través de un metabolismo y de un sistema nervioso. Pero tanto animales, por lo menos los animales más evolucionados, como el ser humano, ¿sí?, tienen un sistema nervioso que va a ser neutralizado en gran parte a través de esos 3 días de oscuridad. Entonces, todo el proceso de rescate va a poder ser llevado a una síntesis mayor. Es alegórico, pero es cierto. Son 3 porque dentro de esa ceremonia está contenido cada uno de los niveles de la personalidad. El número 3 corresponde a los niveles de la personalidad. De la personalidad que no pudo llegar al 4.º nivel,
El número 4 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque la conciencia recién en el reino humano puede funcionar intuitivamente. El 4 representa la condición humana más elevada, la intuitiva. Nosotros no llegamos a eso. Y no puede ser un día de oscuridad porque nuestras personalidades no están unificadas. El 1 representaría las personalidades unificadas y sintonizadas con la vida interna. Entonces, los 3 días de oscuridad están representando la falta de cohesión, de sincronismo y de comunión de los niveles de la personalidad, y es tanto alegórico como parte del protocolo que está previsto. Gran parte del rescate, porque el rescate ya comenzó. Solo que en esa etapa el rescate va a manifestar un ápice, un nivel de concentración masivo, podríamos decir. El rescate comenzó antes del final de la transición planetaria, antes del final del ciclo masculino. Antes de la transición planetaria ya había rescate. Rescate desde la óptica que hoy entendemos rescate. Porque no se esperó, ni se podía esperar, a que ciertos seres que estaban en condiciones de ser rescatados siguieran presentes en la superficie del planeta, viviendo todas las contingencias que no les correspondían vivir. A lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo seres rescatados. Y a medida que nos acercábamos en el siglo XX para el XXI, ¿sí?, muchos seres que ya tenían condiciones para el rescate fueron retirados de la materia, con cuerpos de la personalidad y sin cuerpos. Muchos de esos rescatados estaban presentes en maremotos, en tsunamis, en terremotos, y curiosamente son seres de los cuales nunca se encontraron los cuerpos. En México ocurrió, ¿sí?, en el siglo XX, algo muy curioso. Muchos edificios cayeron y había personas que comprobadamente, por testimonios de familiares, tenían que estar entre los escombros. Se removieron todos los escombros y centenares de personas no se encontraron nunca. No habían salido porque no era el horario para que salieran. No estaban fuera de los edificios, no estaban en sus empleos porque no era el horario para estar en el empleo. Sin embargo, a medida que todos los escombros fueron removidos, cientos de personas nunca fueron encontradas. Entonces, en esos momentos se producen rescates que incluyen el cuerpo físico y se aprovechan grandes movimientos caóticos que predisponen en los niveles de la personalidad, ¿sí?, predisponen la purificación. Por eso algunos seres son rescatados en esas condiciones donde masivamente, ¿sí?, algunos conjuntos viven purificaciones muy contundentes. Ahí se acabó el combustible, hermano. Hasta ahí llegó su carro, ¿sí? Lo toma en la rúa, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la playa, ¿sí?, donde sea. Ahí se acabó. En un avión, claro. ¿Y qué egos no están serenos? Los egos que, habiendo tenido posibilidad de recibir una nueva instrucción, donde se les mostró que lo que para el ego es pérdida, para el alma es liberación, siguen sin aceptar aquello que para el alma es liberación. Cualquier pérdida para el ego es liberación para el alma. Cuando un ego en un momento crítico sigue pensando que eso es traumático para él, entonces vive una disociación entre lo que para el alma tiene un tenor, una condición, y el ego confirma lo contrario. Entonces, por eso los 3 días de oscuridad, porque la mayoría de los egos no adhiere a lo que para la vida interna es liberación. Entonces, los seres que están en comunión interna, cuando lleguen los 3 días de oscuridad, y aunque esto pueda parecer muy curioso o imposible o improbable, muchos seres van a vivir con una serena alegría, una profunda alegría esa instancia, porque finalmente van a cerrar las informaciones recibidas y van a pasar a una vivencia trascendental.
ser parte conscientemente del cierre del ciclo del planeta donde estuvieron instalados. Entonces, dependiendo la madurez del ego, va a vivirlo traumáticamente o no. Exactamente. Al final de cada encarnación o al final de un ciclo, según cómo la conciencia esté ante ese fin, está definiendo su destino cósmico. Un ser que está por desencarnar y tiene miedo, está en rebelión, ¿sí? No quiere, sufre porque va a desencarnar, está mostrando, confirmando cuál es su destino cósmico. Quiere decir, está mostrando que no tiene la madurez para recibir una propuesta más elevada. Un ser que al momento de desencarnar o de vivir el cierre de una transición, lo vive con gratitud, buscando estar atento, sereno, lúcido, con discernimiento, está mostrando realmente cuál es el destino cósmico que le corresponde. Está dando señales a la vida interna de que él adhiere a un destino de orden superior, donde no teme la destrucción de la sustancia con la cual estuvo trabajando. El ego que se identifica con la sustancia no puede dar señales del destino cósmico superior al cual podría ir si él acepta la disolución de aquello que en realidad siempre fue transitorio en todas las encarnaciones. Si las condiciones de cada encarnación siempre fueron transitorias, nunca fueron definitivas, por eso es que precisamente encarnamos y desencarnamos, por la facilidad de transitoriedad que tienen todas las situaciones. Entonces, si el ego en una situación tan trascendental como es el agotamiento de la transición planetaria no muestra adhesión, automáticamente, en ese momento, podemos decir que está revelando su condición de no rescatabilidad. No adhiere a un destino superior. No consegue trascender a ley de morte. Claro, exactamente. No consigue. No van a recordar. La única manera de que un ser que pasa por una situación de esa naturaleza y es llevado a una condición superior bajo ley evolutiva superior, puede llegar a recordar algo de su pasado evolutivo, es porque realmente lo necesite y sea inspirado desde los niveles internos el rescate de ese recuerdo. Pero tengamos en cuenta que el recuerdo no va a condecir de ningún modo, no va a estar en coincidencia con lo que el ego, mientras estaba encarnado, entendió de su propia encarnación o de otras encarnaciones. El rescate de un recuerdo, cuando la conciencia está bajo ley evolutiva superior, tiene una característica totalmente diferente al rescate de un recuerdo en manos de la memoria y la personalidad. La memoria y la personalidad tienen una idea errada de lo que transcurrieron, mientras que el recuerdo va a estar en coincidencia con la óptica del alma de lo que ocurrió. La óptica del alma de una situación y la óptica del ego para esa situación son incompatibles. Si el ego hace un relato de una situación y lo cotejamos con lo que el alma percibe de la situación, sería como que, no sé, eso es otro ego, no sé cuál será el ego que tiene ese relato para hacer. El ego tiene una distorsión, la personalidad tiene una distorsión tan grande de la realidad que no coincide con la observación que el alma tiene de una situación. Por eso, en caso de que tuviera en el futuro ciclo planetario que administrar un recuerdo, sería desde la óptica del alma, por lo cual no sería un recuerdo cargado de emocionalismo, de psiquismo, de añoranzas, de nada de eso. Sería un recuerdo limpio, administrado por el alma y proyectado sobre la conciencia de la personalidad. El alma no tiene libre albedrío, pero pasa por etapas donde proyecta un ego en un campo donde el libre albedrío pasa a ser una herramienta. El alma puede estar en una etapa donde proyectar el ego bajo ley evolutiva superior, como va a ocurrir en el ciclo venidero, o puede estar en una etapa el alma donde la proyección del ego
se da en un campo kármico. Cuando se da en un campo kármico, entonces el ego está bajo libre albedrío. Cuando se da en un campo de ley evolutiva superior, el ego ya en esa etapa trascendió el libre albedrío. En los dos casos, el alma está colocando al ego, ¿sí?, para administrar las experiencias que lo van a llevar al dominio de las leyes de la materia. Solo que la experiencia de dominio de leyes de la materia bajo ley de karma es totalmente diferente a la experiencia de dominio de leyes de la materia bajo ley de ciclos o ley evolutiva superior. Pero sí, en las etapas más básicas, el ego está obligado al libre albedrío. Pero el alma, por más que sea la depositaria final de esa experiencia, no está bajo libre albedrío, sino el ego que ella proyecta sobre la materia. Las almas, porque aquí tenemos una multiplicidad de opciones infinita, hay almas que tienen egos que están absolutamente comprometidos con el libre arbitrio, con el libre albedrío, y no lo quieren soltar. Y podría ser que esas almas hayan venido estimulando a esos egos para trascender el libre albedrío, o por lo menos para modificar en alguna medida la relación con el libre albedrío, y por alguna cuestión kármica y de la capa psíquica no han logrado nada esas almas. Quiere decir, los egos siguen rechazando, ¿sí?, la posibilidad de renunciar a sus deseos. Básicamente el libre albedrío, ¿sí?, es algo difícil de trascender porque la compulsividad por los deseos está presente continuamente en el ego. Sobre todo porque el ego, en las últimas etapas del ciclo anterior y de este ciclo de transición, el ego sigue confirmando estúpidamente que necesidad y deseo son lo mismo, por lo cual no tiene idea de la gran diferencia. Por eso el ego rechaza continuamente lo que necesita en función de lo que desea, pensando que lo que desea y necesita es lo mismo. Entonces, claro, es así. Hay almas que ya tienen un grado de respuesta en los egos que proyectan sobre la materia. Algunos de esos egos están firmemente decididos a atender los estímulos internos en función de ir trascendiendo el libre albedrío. Son pocos, pero existen los egos que prácticamente no hacen uso del libre albedrío y buscan estar atentos y receptivos de los estímulos del alma. Esos egos ya comprobaron que intermitentemente, cuando hacen uso del libre albedrío, el resultado de su participación en los aspectos materiales es fluctuante y deficiente, y que cuando aprenden a estar atentos y receptivos de los estímulos internos, los obedecen y los aplican, quiere decir, los sintonizan, los profundizan, los obedecen y los aplican, los resultados son notorios, porque esos egos ya empezaron a estar entrenados para diferenciar patrones vibratorios. Y ya esos egos diferencian el patrón vibratorio del deseo aplicado en función de una confusión en base a necesidad, pseudo necesidad, mejor dicho, y el patrón vibratorio de una acción que va en cumplimiento de la voluntad interna. Es tan diferente una acción, un pensamiento, un sentimiento, ¿sí?, que están motivados y alimentados por la respuesta del ego a la vida interna de aquella otra acción que es ejecutada en función de deseo libre albedrío. La diferencia es vibratoria, energética, magnética. Cuando el ego aplica su conciencia a través de la obediencia y sintonía interna, la energía donde es vivido ese proceso es de una condición, una cualidad totalmente diferente. Mientras que la energía del deseo satisfecho en una pseudo necesidad es densa, es animal. El ego que no vivió ese proceso no puede conocer la diferencia, pero cuando empieza intermitentemente a sintonizar, profundizar y aplicar el estímulo recibido, empieza a vivir de un modo totalmente diferente. Es una cualidad vibratoria y magnética que puede ser percibida cuando el ego comienza a tener una vocación por asistir el proceso de la voluntad superior en la materia. También preguntan aquí si en algún caso podría un ser humano transmigrar a animal.
los seres humanos no rescatables de la superficie de la Tierra van a ir a una multiplicidad de universos más primitivos. En algunos casos van a pasar al reino animal. En otros, en menor cantidad, pero que existen como posibilidad, van a ir al reino vegetal. Y en otros, mínimamente al reino mineral. Quiere decir, dependiendo el grado de desvío que una conciencia tenga, la mónada puede ir a reinos infrahumanos a retomar procesos evolutivos. Esto no significa un retroceso monádico, de ningún modo. Significa la reinserción de la mónada en contextos más primitivos para reensayar evolutivamente y poder compensar ciertas cosas. Entonces, una mónada que va para el reino humano más primitivo en otro planeta, como aquellas que van a los reinos infrahumanos, cuando ingresan a esos contextos pasan a ser de las mónadas más evolucionadas. Entonces, la experiencia de una mónada no rescatable aquí en este momento de transición se aplica como auxiliar jerárquico en universos más primitivos, porque para aquellos universos tiene suficiente aprendizaje y nivel, solo que no tiene las condiciones para seguir hacia arriba y hacia adelante en este universo. Entonces el cosmos todo lo aprovecha. Utiliza las mónadas que no pueden ir hacia adelante, colocándolas más atrás para que cooperen con aquellas mónadas que no son repetidoras, que es la primera vez que están en esa situación. Una mónada que ya pasó por ciertas situaciones y es colocada en un conjunto monádico que es virgen para esas situaciones, pasa a ser un auxiliar monádico de las jerarquías. Entonces en el cosmos se comprueba que nada se pierde y todo se transforma. Entonces aquí alguien pone que en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el instructor Jesús habla de desolación y tribulación y preguntan si tiene semejanza con el evento del cambio de ciclo. Claro que sí. Todo lo que estuvo haciendo el instructor Jesús no tuvo como principal fundamento y destinatario la humanidad de ese momento, aunque no estaba excluida, sino preparar la humanidad para el fin de ciclo. Para la conciencia humana 2000 años es mucho, porque lo medimos desde una condición finita y limitada. Pero en términos planetarios, cósmicos, jerárquicos, solares, 2000 años es un parpadeo. Quiere decir, ayer, en términos cósmicos, el instructor Jesús estuvo implantando y liberando estímulos en función de preparar la conciencia humana para asumir la transición planetaria. Entonces, todo lo que él hizo, más allá de que podamos interpretar en profundidad en cada caso, porque cada individuo va a tener una capacidad diferente de encontrar la esencia del mensaje, pero independientemente de esas capacidades diversas, todo lo que el instructor Jesús ofreció fue herramienta para poder asumir y transitar la transición planetaria hacia el nuevo ciclo. Él vino como jerarquía a cerrar en la materia el viejo ciclo y quedaron 2000 años de margen para poder intentar la humanidad establecer el vínculo con la transición a partir de las enseñanzas de ese último gran instructor que ingresó a la materia, porque todos los instructores posteriores fueron instructores menores. En el planeta Tierra, ¿sí?, en las condiciones que nosotros conocemos a nivel evolutivo, existen dos niveles de instructor, instructor mayor e instructor menor. Jesús formó parte del instructorado mayor, fue el último gran instructor mayor. Entonces, él preparó las bases para que los instructores menores, a lo largo de lo que quedaba hasta el comienzo de la transición, pudieran asistir el proceso de síntesis de la humanidad que no ocurrió. Va a terminar el ciclo de transición y la administración del proceso de síntesis no existió ni va a existir. Vamos a ser llevados de los pelos al final de la transición planetaria. No va a ocurrir la transición por la cooperación de la humanidad, sino precisamente por el rechazo.
y como incluso la transición, esperando por mayores respuestas de una minoría, se ha extendido, el ciclo en sí mismo tiene un límite. Y cuando se llegue a ese límite, independientemente de las respuestas, se va a cerrar la transición. Y lo que quede sin resolver, en términos cósmicos, va a ser asumido por las jerarquías para que la Tierra pueda resolver el ingreso a un nuevo ciclo. La era de Acuario entra dentro de una regla de cálculo del ciclo positivo y masculino, que está relacionado directamente a las casas del zodíaco, a lo astrológico. En algún momento, un proceso astrológico, ¿sí?, va a coincidir con el cierre del ciclo que lo manifiesta. Entonces, la era de Acuario va a quedar fuera de posibilidad. ¿Por qué? Porque se cerró el ciclo masculino que utilizaba, ¿sí?, la energía zodiacal, las casas del zodíaco, como un complemento evolutivo para facilitar el acompañamiento de la conciencia humana en la superficie a nivel kármico. Todo lo que es astrológico, ¿sí?, incluso lo astronómico, que es diferente a lo astrológico, va a quedar desfasado totalmente. Entonces, la era de Acuario forma parte de un contexto cíclico de influencias astrológicas que no va a llegar a manifestarse porque, precisamente, el final de la transición va a evitarlo. ¿Sí? Aquí preguntan cómo elevar la vibración de la sustancia psicofísica para el bien común. El bien común tiene que entenderse como el aporte que un ser en servicio puede ofrecer al planeta, porque el bien común excede incluso lo que entendemos por bien común en relación a que un ser humano pueda cooperar para que el resto de la humanidad reciba un aporte adecuado de su parte. El bien común, en términos cósmicos y actuales, es el bien común para todo el planeta. Entonces, la única manera que un ser puede generar un grado de transformación efectivo para una ética cósmica, quiere decir una verdadera ética de bien común, que sea para el planeta todo, tiene que encontrar la manera de predisponer de un modo suficientemente estable su sustancia psicofísica en relación a la voluntad interna. Porque la sustancia psicofísica tiene una sola manera de transformar su patrón vibratorio y magnético, que es reduciendo la distancia con la propia vida interna. Si la sustancia psicofísica de un ser adhiere al patrón común de la sustancia psicofísica y kármica y tridimensional del planeta, entonces es cómplice de lo que ocurre. Del único modo en que podemos determinar que la sustancia psicofísica de la cual dispone un ego es para un genuino y elevado bien común, es que él logre como ego orientar el campo mental, el campo astral emocional, y transformar esa orientación mental y astral emocional en acciones genuinas que representen la voluntad interna. Si la mente no puede abrirse a la vida interna, si la sustancia mental no logra plasticidad y suficiente transparencia para permitir que la vida interna cuente con ella, aún menos vamos a poder en términos emocionales y astrales. Entonces, el ego tiene que tener la madurez suficiente para sostener, ¿sí?, el trabajo de orientación de la mente y del centro emocional hacia el alma, hacia la vida interna. Si el ego no puede lograr eso, entonces está en problemas. Va en problemas. Es uno más de lo mismo, ¿sí? Entonces, requerimos, de algún modo, entender que no hay manera de servir genuinamente, de ser una herramienta del bien común, mientras nosotros no podamos pasar al grado de prácticos espirituales. Es fundamental. Si un ser no puede ser un práctico espiritual,
la sustancia psicofísica que tendría que ser la herramienta de un práctico espiritual, transitoriamente está invalidada. Entonces es eso, hacer un trabajo profundo por parte del ego, de llevar, de orientar, de asistir a aquella sustancia planetaria que está bajo su responsabilidad, porque la personalidad está compuesta de sustancia planetaria. El ego tiene que asumir esa responsabilidad profundamente y sostener el trabajo que corresponda, incluso contra todos y cada uno de los asedios de las fuerzas involutivas, para que eso pueda, en términos de sustancia psíquica, pasar a ser permeable por parte de la vida interna. Aquí preguntan también por el tema de levantar a los caídos. Algunas veces en estas charlas se nos pregunta qué hacer con las personas que no tienen la fuerza para, por sus propios medios, avanzar evolutivamente, que siempre necesitan encontrar el soporte de otras personas para sostenerse, para poder encontrar un poco de fuerza, para avanzar. Todo lo que un ser tenía para ensayar en el ciclo anterior, de caerse y levantarse, ya lo hizo. Si el ser en este ciclo se sigue cayendo, hay que estar muy atento porque nadie tiene que levantar a los caídos. De modo general, casi la totalidad de los seres que se caen son seres no rescatables que tienen que pasar antes del fin de la transición la vivencia de estar caídos, llegar al fondo de las situaciones. Y eso no es ser desamorado o tener sentimientos, ¿sí?, digamos así, de indiferencia. Eso es ser compasivo. Si un ser intenta evitar que aquel otro viva la experiencia de estar caído a consecuencia de sus decisiones evolutivas a lo largo de infinidad de encarnaciones, ¿saben cuántos van a ser los caídos? 2 en vez de 1. Porque cuando un ser busca compartir sus energías con el caído, no sabe que en realidad lo está interfiriendo y se está interfiriendo. La compasión genuina nos va a mostrar que aquel ser tiene la necesidad de experimentar haber caído y no poder levantarse. Y en caso de que se pueda levantar, porque hay caídos que caen transitoriamente durante un ciclo, y en caso de que pueda levantarse, la experiencia no les va a servir si somos nosotros los que los ponemos en pie, porque cuando un ser está caído y el otro lo pone en pie, se va a volver a caer, porque le falta la experiencia de concentrar todas sus energías para levantarse. Si concentrando todas sus energías para levantarse no puede, podría optar la vida interna de aplicar la gracia, ya sea gracia menor o gracia mayor. Si aplicando todas las energías para levantarse, ese ser, la vida interna no aplica la gracia, la señal es clara. Ese ser tiene que permanecer caído. O hasta que pueda convocar suficientes energías para levantarse, o hasta que termine el fin de la transición y sea conducido en su condición, en la que fuera en ese momento, al campo evolutivo que le corresponda. Pero, insistimos, no es indiferencia, desamor, ¿sí? No es que tengamos una coraza emocional. Si la vida nos muestra que ese ser está caído, respetar la experiencia de que esté caído. Todos nosotros, aunque no tengamos conciencia de ello, si no en esta encarnación, en otras, también estuvimos caídos. Y afortunadamente no se nos interfirió. Y si estamos hoy aquí habiendo estado caídos, es porque, de algún modo, el aprendizaje de estar caído fue muy útil. Si a un ser se lo interfiere en un aprendizaje, en algún momento va a tener que ser llevado contundentemente a una situación que fue interferida en un momento y que debe ser vivida y trascendida como corresponde en otro. Aquí debe ser una persona que habla bastante, porque pregunta cómo efectivamente podemos
trabajar, ¿sí?, aminorar el deseo compulsivo de hablar, ¿sí? ¿Es eso? ¿O no? ¿Es esa? ¿Sí? Bien. No digo que usted sea esa persona, hermana. Bueno, está bien. Si usted lo asume, quería saber si había entendido, es que no entendía bien la palabra como estaba escrita. Entonces ahora usted me confirma. El, el dominio de la palabra, el control de la palabra, no empieza directamente sobre la atención del ser, la voluntad del ser, ¿sí?, estando atento al acto de hablar. El control de la palabra empieza más arriba y más atrás, que es el control del pensamiento. La palabra puede controlarse y elevar su cualidad a partir de la elevación del pensamiento. Cuando el pensamiento se eleva en búsqueda interna, genera espacios de silencio profundo. El silencio, en este caso, es cualidad interior. Entonces, automáticamente una mente que se eleva disminuye la cantidad de pensamientos, pero eleva la cualidad de esos pensamientos. La elevación de la cualidad de los pensamientos deriva en dominio de la palabra. ¿Por qué? Porque el ser empieza dominando la cualidad del pensamiento y la actividad del pensamiento sobre el cerebro, porque la palabra no está en uso directo del campo mental, sino a través del cerebro. El cerebro es el campo etérico físico más elevado a disposición del cuerpo mental. No es lo mismo el cerebro que el cuerpo mental, pero es la herramienta principal del cuerpo mental en el campo etérico físico. Entonces, si elevamos suficientemente y de modo estable la cualidad mental, uno de los resultados va a ser precisamente el control de la palabra, con un beneficio inmenso, que esa palabra, cuando sea utilizada, va a liberar vibraciones internas, que no es lo mismo una palabra que es la consecuencia de un campo mental congestionado e inestable, donde la palabra, al emitirse, termina siendo una herramienta de las fuerzas de la capa psíquica, porque una mente inestable tiende un puente directo con la capa psíquica. Entonces la palabra, si la mente es inestable y el centro emocional es inestable, la palabra termina siendo una herramienta de la psiquis que en alguna medida está en correspondencia aún con las fuerzas del campo psíquico del planeta. Entonces la palabra es como un guante, la puede utilizar, ¿sí?, la mente o el cuerpo emocional desequilibrados y en complicidad con las fuerzas materiales, o ese mismo guante puede ser utilizado por la conciencia interna si la mente y el centro emocional se elevan suficientemente y logran la estabilidad adecuada. Aquí nos preguntan también por la relación entre ley de retorno y fin del libre arbitrio. La ley de retorno puede verse o entenderse de diversos modos y bien amplios, pero fundamentalmente en esta etapa, la ley de retorno está representada por la conciencia que es capaz de liberarse de la identificación con la materia y conscientemente adherir al retorno de la energía hacia la fuente, hacia el origen. Entonces, todos nosotros en este momento tenemos la oportunidad de adherir a la ley de retorno. Hasta este momento la humanidad, la mayoría de la humanidad, cuando recibía la oportunidad de estar ante el flujo de energía cósmica interior, la vampirizaba y la consumía en fricción dentro del campo psíquico material. En este momento existen seres que ya no vampirizan la energía interna con la cual son estimulados, sino que responden a esa energía a través de pensamientos, sentimientos y acciones superiores. En ese caso, la energía deja de ser vampirizada y consumida, ¿sí?, en el marco fricativo y pasa a retornar. Los pensamientos superiores, los sentimientos superiores y las acciones superiores liberan energía que retorna. Esa energía alimenta los pensamientos y luego es liberada por los pensamientos que respondieron a esa energía. Entonces, esa es una de las formas de entender el retorno. La otra de las formas, que está relacionada directamente, pero con una característica especial, es cuando el ser trasciende la relación con la ley de karma.
Se dice que la conciencia desciende hasta involucrarse profundamente con las leyes materiales. Esa experiencia es necesaria porque si no domina las leyes materiales no puede seguir el proceso cósmico que le corresponde. Entonces, la energía de retorno en ese caso se representa en una U, en términos cósmicos y evolutivos. Por este lado de la U, el ser desciende hasta el fondo de la materia, hace todas las experiencias kármicas que le corresponde, para llegar luego a la instancia de trascender el libre albedrío, ¿sí?, y comenzar a operar el retorno hacia los niveles subjetivos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la bajada de la U lo hacía en la ignorancia absoluta, y aquí, de este lado de la U, lo hace con elevación y síntesis, con sabiduría. Entonces, se baja en una condición ignorante de interacción espíritu-materia y se eleva en una condición de elevación, de sabiduría, ¿sí?, de relación superior con la energía. Entonces, la ley de retorno se configura o se entiende cuando el ser puede salir del fondo de la U y en elevación y síntesis comenzar un trabajo trascendiendo la ley de karma, trascendiendo su involucramiento con el campo kármico tridimensional y respondiendo al retorno transitando las primeras etapas de la ley evolutiva superior. La conciencia comienza de un modo estable a cumplir con la ley de retorno. Conscientemente, la conciencia ya es una herramienta para la energía en retorno. Entonces es muy diferente a cuando está en el campo kármico, ¿sí?, sin saber que es un cómplice, ¿sí?, que va a tener que superar esa complicidad en algún momento, entendiendo que existe esa complicidad. Se vive en el absoluto, no se aleja. La modificación, está muy buena la pregunta, la modificación es vibratoria y magnética, porque del absoluto nadie se puede alejar, porque la vida transcurre en el absoluto. Existe un mantra inspirado internamente que dice que el camino no se transita fuera de él, sino en él. Entonces el peregrino tiene que llegar a ser consciente de que nunca se alejó de ese absoluto y que todo lo que transitó lo transitó en él. La distancia es de conciencia. ¿Se entiende? Entonces, el absoluto es lo que soporta el todo a nivel cósmico. Entonces, ¿cómo uno puede estar alejado del absoluto? La única manera de entender el alejamiento es entre distancias vibratorias y magnéticas, energéticas. Cuando un ser reduce la distancia del arquetipo que le corresponde en ese momento, se dice que su conciencia se expande y es más consciente de aspectos cósmicos que antes estaban ocultos para él. Era solo eso. Aportarte, dentro del contexto de la pregunta, que no existe forma de estar fuera del absoluto. No, no es involutivo, es creacionista, porque cuando la conciencia es parida, tiene que ir hacia el fondo del soporte material, que es donde tiene que empezar las experiencias. Cuando la conciencia está en un estado que se conoce como inocencia, inocencia quiere decir cósmicamente que no tiene antecedentes. Un ser es inocente, visto cósmicamente, cuando no tiene experiencias anteriores a ese momento. Entonces, ¿cómo es parido un ser? En estado de inocencia. En estado de inocencia tiene que ser puesto en un contexto cósmico donde él, perdiendo la inocencia, vaya avanzando en la cognición. El ser sale del estado de inocencia donde no tiene un antecedente en términos evolutivos y a partir de que es puesto en una pista evolutiva, va transformando, va saliendo de esa inocencia para entrar en un estado de cognición progresivo. Entonces, es simplemente eso, es creacionista. El ser es parido como conciencia y es puesto en un marco donde progresivamente él va a entrar en contacto como conciencia con un ámbito ilusorio hecho a su medida
que es la relación que venimos definiendo: conciencia, esencia, sustancia. Entonces, cuando el ser está en un estado tan básico y primitivo, tiene que ser puesto en una condición sustancial cósmica que esté acorde a sus posibilidades de registrar la realidad dentro de esa fantasía creacionista que fue hecha a su medida. Y a medida que él puede ir concientizando eso y transitando las etapas que le ofrece esos primeros momentos, esos primeros ciclos, esa ilusión va a ser trascendida y va a ser colocado en un grado de ilusión mayor, más amplio, que va a requerir que él aplique la experiencia, ¿sí?, vivida o adquirida en la etapa anterior. Entonces, es solo eso, ¿sí? No es que se sumen las tinieblas, sino que es colocado en un marco que es el único que él puede experimentar transitoriamente con una conciencia que no tiene experiencias previas evolutivas. Él tiene que ser puesto en un contexto tan básico, pero que para él es sumamente importante, porque esa relación con la sustancia está habilitada vibratoriamente para que él gradualmente, a lo largo de un gran ciclo evolutivo, se descubra, se autoperciba como conciencia, y a partir de esa autopercepción como conciencia se descubra esencia. Porque en definitiva, no es solo autopercibirse, que es una etapa importante, sino autopercibirse como conciencia y saber que uno es también esencia imperecedera y eterna. Entonces el proceso es ese. Y cuando se llega al final de esa gran U, durante un plazo muy amplio, ¿sí?, el fondo de esa U nos ofrece pasar por el reino mineral, el vegetal, el animal, el humano. El fondo de la U, ¿sí?, está representado por esos reinos infrahumanos y por el reino humano mismo, hasta que empezamos a trascender la ley de karma. Cuando la ley de karma es trascendida, estamos realmente viviendo por primera vez la adhesión consciente con la energía de retorno. Nunca es que se transita en el único. ¿Qué cosa podríamos vivir fuera de la conciencia única, fuera de la esencia única, fuera de la vida única? Es imposible. No existe ámbito cósmico que esté por fuera de las leyes cósmicas. Y las leyes cósmicas son la expresión directa de la energía única, de la conciencia única, de la esencia única. Todo lo que acontece, acontece en esa esencia, en esa conciencia y en esa vida única, que después, ¿sí?, se desglosa en infinidad de matices, precisamente porque el ser, cuando está en las etapas básicas de su evolución, no puede ensayar con una energía única, con todo el volumen que exige entender esa energía y entrar en una relación con esa energía. Entonces, ¿qué ocurre? La vida única, la esencia única, la conciencia única, se desglosan en matices con los cuales sí podemos hacer un ensayo básico, ¿sí? Reduce su potencia la esencia única, la vida única, la conciencia única, la energía única. Esos 4 elementos únicos reducen su potencia y se adaptan a condiciones individuales que sí pueden utilizar esa limitación en beneficio evolutivo. Y esa misma limitación, esas 4 limitaciones en el campo individual, también van elevando gradualmente su intensidad para proponernos una escalera evolutiva infinita, pero siempre dentro del único. Bien, pero si es para eso que estamos bajo ley de karma. Bajo ley de karma, el aprendizaje se da trascendiendo el libre albedrío, y toda la etapa que nos lleva a la trascendencia del libre albedrío, ¿sí?, está compuesta de pruebas y de una infinidad de errores, de desvíos, que son riquísimos, porque el enriquecimiento evolutivo se da a partir de errores y de desvíos. Solo en las etapas más elevadas de la ley de karma, el ser se desvía menos y comete menores errores. Pero es la última de las falanges kármicas evolutivas. La mayor parte del proceso kármico es un camino de errores y de desvíos. Solo en la última etapa el ser va superando eso y pasa a la ley evolutiva superior. ¿Por qué es tan corta la etapa donde el ser no se desvía
donde no comete tantos errores. Porque una vez que llegue esa etapa, ¿para qué va a seguir bajo ley de karma? Si precisamente el aprendizaje kármico se demuestra cometiendo la menor cantidad de desvíos y de errores. Cuando los seres llegan ya a ese punto, la energía comienza a prepararlos para retirarse de la ley de karma, porque pudieron superar la gran contingencia de vivir permanentemente en error y en desvío. La ley única se expresa a través de una multiplicidad de leyes. Esto es así. Ese único se expresa a través de una gran herramienta que es la ley única o la energía única. La energía única es lo que está detrás de la ley única. Para que entendamos bien cómo es esto, toda ley se basa en la actividad de la energía. La energía es la base de todo. Cuando nosotros estamos ante una ley, estamos ante la exteriorización de la actividad de la energía. Entonces, si hablamos de una ley única, estamos hablando de una ley única que es la exteriorización, la dinámica activa de la energía única. Pero esa energía única y esa ley única se desglosan, se diversifican, se desmultiplican para poder atender los distintos estados de conciencia cósmicos, brindando a las conciencias en evolución en cada plano, nivel o dimensión las condiciones que necesitan. Entonces, esa energía única que se transforma en ley única y esa ley única que se manifiesta en una multiplicidad infinita de leyes, atiende las necesidades según la condición evolutiva de una galaxia, de un sistema solar, de un planeta y de las mónadas que están presentes en esos contextos sin importar el reino. Para el reino mineral de un planeta, esa energía única aplica un aspecto de su diversificación que atiende estrictamente las necesidades de ese reino o de esos reinos. Entonces, siempre es la voluntad única, la voluntad inmutable, sirviéndose de las herramientas esenciales, la dinámica de la esencia única, de la energía única, de la conciencia única, de la vida única. Quiere decir, en los niveles más elevados existe unicidad, mientras que esa unicidad alimenta la diversidad. Por eso tenemos que entender que el universo simbólicamente es una cosa y lo diverso somos nosotros. El universo representa el poder único en los contextos cósmicos diversos. Nosotros somos lo diverso y estamos en el universo. Para que lo diverso pueda actuar, lo universo tiene que ser unitivo. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Entonces, el universo es lo que representa la unicidad de la conciencia cósmica, que es lo único que puede alimentar la diversidad. Por eso nosotros somos la diversidad, contenidas en la voluntad universal, en el universo. ¿Qué puede estar por fuera del único? Solo que nosotros a veces tenemos dificultades para entender que no se trata de distancias como entendemos la distancia, sino de diferencias vibratorias, energéticas, magnéticas. La diferencia evolutiva de los seres es en términos de magnetismo, vibración y energía. La evolución es la elevación del patrón vibratorio magnético y energético de la conciencia. No es el alejamiento físico la evolución. No nos distanciamos físicamente de algo. Entonces, tenemos que entender que cuando se habla de alejamiento de la conciencia de la fuente, de lo que se está distanciando es del patrón vibratorio. Un ser, cuando sintoniza el patrón vibratorio psíquico, tridimensional y kármico, se aleja del patrón vibratorio interior. ¿Qué es lo que representa nuestra vida interna? La fuente, el único. En nuestra conciencia, el campo que sin interferencias representa la vida única es nuestra conciencia interior, que no sufre desvíos, no sufre fluctuancias.
Entonces, cuando decimos que nos alejamos de la vida espiritual, lo que está ocurriendo es una diferencia magnética, vibratoria, energética. ¿Qué quiere decir? Bajamos nuestra vibración, nuestra energía y nuestro patrón magnético por identificación y complicidad con las fuerzas psicofísicas. ¿Qué es retornar a la fuente? ¿Qué es retornar a la vida interna, a la vida cósmica y espiritual? Gradualmente romper esa identificación, lo que va a significar como consecuencia la elevación del patrón magnético, energético y vibratorio de la personalidad y el ego. Entonces la reducción es de patrones vibratorios, no es de distancias, porque las distancias siguen siendo las mismas. El único no está lejos nuestro. Nosotros estamos permanentemente en el único. De hecho, la instrucción actual cosmosófica dice que una de las etapas más importantes para el ser es sentir realmente como una vivencia el único en él y él sentirse en el único. Esa percepción como vivencia de saber que el único está en nosotros y nosotros en él es uno de los acontecimientos de espiritualidad práctica trascendentales. Porque mientras los seres piensan que Dios está en algún lado, incluso algunos dicen, no, Dios está en todo, pero en la práctica no funciona así para ellos. Sentir el único en nosotros y sentirnos nosotros en el único tiene que ser una de las vivencias prácticas espirituales más grandes y trascendentales. Entonces, ¿de qué se trata? Acercarnos, reducir la distancia vibratoria, energética y magnética con el nivel más elevado de nuestra conciencia que está representando a esa vida única en nosotros, que es la herramienta directa en nosotros de ese único. Si reduzco las distancias con mi propia alma y luego con mi propia mónada, lo que estoy reduciendo es la distancia vibratoria del núcleo de mi conciencia, que realmente es el espejo más profundo en mi ser, donde aquel único está disponible en una medida que en la personalidad y el ego no, precisamente porque las leyes y los patrones vibratorios son diferentes. No es que no esté presente, pero según el patrón vibratorio y energético, la conciencia pasa a tener un discernimiento y una percepción de la realidad totalmente diferentes. No es lo mismo la conciencia cuando está concentrada, ¿sí?, y encapsulada en el yo inferior, que la conciencia cuando logró estar abierta y en sintonía con el yo superior, con la vida interna. La percepción de la realidad es totalmente diferente e involucra la percepción del ser en el único y el único en él. Claro. Y también dijo y mostraba esto que estamos diciendo, no soy yo sino mi Padre a través de mí. ¿Qué estaba diciendo? Mientras decía mi Padre y yo somos uno, después decía no soy yo sino mi Padre a través de mí. Estaba claramente mostrando que aparentemente las divergencias eran coherentes en función de que entendiéramos la realidad de cada nivel. Porque en realidad, mi Padre y yo, en todos nosotros, es uno. Todos nosotros somos uno con ese Padre. Pero también, en ciertos momentos, vamos a confirmar que no somos nosotros, sino el Padre a través de mí. Eso define un ser en servicio. Un ser en servicio expresa pensamientos, sentimientos y acciones que no le pertenecen bajo el fundamento de haberlas elegido libremente, sino que aquel único en él, en este caso el único está representado por la voluntad superior, por mi mónada, por mi alma, utilizando la sustancia mental y la sustancia emocional para transformar esa actividad en acciones de servicio. Entonces ahí no soy yo sino mi Padre a través de mí. Pero, en el fondo, ¿sí?, todos somos uno con ese Padre. Porque ¿dónde podemos estar sino en ese Padre? El peregrino es la mónada. Existen peregrinos que están en un grado de iniciación y peregrinos que no están en un grado de iniciación. Hay peregrinos que son discípulos. Como la mónada es el genuino peregrino,
y la mónada pasa a lo largo de su trayectoria evolutiva por diversos estados de conciencia, hay mónadas que están en grado de discípulos o de aspirantes a ser discípulos, hay mónadas que están pasando de ser discípulos a ser iniciados, y hay mónadas que están avanzando de un modo tal que se tornan peregrinos de grado superior. Entonces, hay una relación absoluta, hay una coherencia absoluta, solo que tenemos que entender que el eje principal de esa conciencia peregrina es una mónada que pasa por distintos estados de conciencia. La mónada, incluso, puede definirse como peregrina cuando está en el reino mineral, porque no deja en ningún momento de peregrinar. El peregrinaje está a cargo de la mónada, está en el reino mineral, vegetal, animal, humano. Entonces, lo que ocurre es que pasa por distintas etapas. Cuando es discípulo, la mónada se está preparando ya en base a una cierta receptividad que es necesaria para dar el paso hacia las iniciaciones. En ese caso, la mónada se considera aspirante avanzado a la iniciación y es preparada internamente en el nivel monádico cósmico para entrar en contacto con leyes y con jerarquías que van a asistirla en ese traspaso de ser un aspirante avanzado a la iniciación para ser una mónada que comenzó ya el proceso iniciático. Ahora tengamos en cuenta que las iniciaciones no son un absoluto, son parcialidades dentro de las etapas de la ascesis. ¿Por qué? Porque la mónada puede ser una alta iniciada en un campo cósmico, pero cuando pasa a otro campo cósmico pasa a ser nuevamente un aspirante. Porque las iniciaciones son propias de cada campo cósmico. Hay mónadas avanzadas en la superficie del planeta, pero avanzadas en relación al dominio de las leyes de este planeta. Cuando son migradas, esos discípulos o peregrinos o iniciados son migrados a otros contextos, inician nuevamente un proceso de profundización que los va a llevar desde los escalones menores del conocimiento de las leyes de ese otro campo cósmico hacia gradualmente los niveles superiores de las leyes de ese otro campo. Entonces el proceso se inicia, se reinicia continuamente, solo que en escalones superiores. El nivel iniciático, las condiciones iniciáticas en otros universos sistémicos y planetarios o galácticos son totalmente diferentes. No pueden ser cotejados, no pueden ser comparados, ¿sí? No, nada. Lo que entendemos por iniciaciones aquí es estrictamente para este nivel cósmico de existencia. Existen iniciaciones en todo el cosmos, pero son de condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los aspectos de las iniciaciones, los diversos aspectos y características, están relacionados a las leyes que el ser tiene que dominar y profundizar. Y cuando un ser va a otro campo cósmico, no es para seguir profundizando las mismas leyes con las mismas condiciones. Por lo cual, el campo de la ascesis, quiere decir la diversificación iniciática, tiene condiciones diferentes en función de aquello que tiene que ser sintonizado y profundizado. Entonces, lo único que tiene como patrón común de un campo cósmico a otro en términos de iniciaciones es la definición de iniciación. Lo único en común es la definición. Pero el contenido, el tránsito iniciático es totalmente diferente. Claro, siempre son internas. En algunos campos cósmicos puede ser que esté habilitado el acompañamiento exterior de las iniciaciones. Pero la base iniciática siempre es interna. ¿Por qué? Porque si no empieza internamente el proceso iniciático, no puede transferirse al nivel externo. Cuando un ser externamente puede expandir su conciencia, supongamos que todavía en el planeta Tierra, en la superficie, las iniciaciones internas fueran acompañadas por iniciaciones externas, que eso ocurrió hasta 1988. Supongamos que aún eso estuviera vigente, que ya no lo está. Entonces, un ser no puede vivir un proceso iniciático externamente porque le falta la plataforma interna. Primero, la mónada tiene que pasar por una iniciación
el alma acompaña con una iniciación de nivel anímico, aquel proceso de iniciación monádica, y transfieren energías, estímulos que provienen de ese proceso iniciático vivido hacia el ego. En ese momento, si la iniciación externa todavía está vigente, existen seres, hierofantes, sacerdotes, capacitados kármicamente para percibir cuál es el momento donde llevar al ego y la personalidad a acompañar conscientemente un proceso que primero se está dando en el nivel interno. Eso pasaba en la antigüedad, en los centros de iniciaciones, en Grecia, en Egipto, en distintas partes del mundo. En todo el mundo existían centros iniciáticos con características totalmente diferentes, pero centros iniciáticos al fin. En Sudamérica, en América, aspectos chamánicos estaban relacionados a las iniciaciones de aquel momento y de aquella etapa, y así en todo el planeta. Entonces, en ese momento existían sacerdotes, chamanes, hierofantes, ¿sí? Seres que tenían capacidad de percibir cuándo tenían que asistir la conducción de egos y personalidades para ponerlos en un estado de receptividad que fuera el reflejo de lo que internamente e iniciáticamente estaba viviendo la mónada y el alma. Entonces, en esa etapa se vivía en el nivel anímico, ¿sí? En el nivel monádico, y se reflejaba el proceso iniciático en el nivel de la personalidad y el ego. Actualmente ya no. ¿Por qué? Porque las fuerzas psíquicas tienen tanta injerencia, ocupan un lugar tan preponderante en el mundo psicofísico que sería imposible generar condiciones para que el ego y la personalidad pudieran reflejar con suficiente estabilidad, en un campo suficientemente estable, el proceso iniciático que es interior. Entonces, ¿qué hace la jerarquía? Concentra la actividad iniciática en el nivel monádico. Y este no lo puedo leer. Si alguien quiere leerlo, ¿quién lo escribió? ¿Tú? ¿Quieres leerlo o no? Porque no sé dónde están mis anteojos, mis lentes. ¿Sí? Bien, en este caso es una deuda que tengo hoy y en este momento. No sé dónde están mis lentes. Así que los debo haber dejado en algún lado y los tengo que encontrar. Claro, si todavía percibes que está actualizada la pregunta, capaz consideres que no. Eso lo tenés que decidir vos. ¿Nada? Bien. Ignoro el contenido porque no lo pude leer, pero a veces ocurre que hay personas que escriben algo en un estudio y después perciben que no es necesario. Así que todavía hasta que terminemos tenés la posibilidad de confirmar si totalmente, parcialmente, algún aspecto de lo que está escrito sigue siendo válido para colocarlo. ¿Mm? Bien, está relacionado a tu salud. Sí. Ujú. Bien. Tenés que transitar eso del modo más armónico posible, aceptándolo, abrazándolo. Ya. ¿Mm? Bueno, eso es lo que cuesta. Bien, entonces, eso es la síntesis de lo que hay que hacer con esa pregunta. Aceptar profundamente el proceso purificatorio que le involucra. Abrazar eso profundamente. Toda purificación de salud es una propuesta kármica purificatoria muy importante. No puede ser suplantada por otra purificación. Cualquier tipo de dolencia o de situación relacionada a la salud, la energía kármica, la energía, la ley, no puede suplantarla por otra cosa. Entonces, inevitablemente, para algunos de nosotros, las situaciones relacionadas a la salud son inevitables. Lo que sí puede evitarse es la actitud ante el problema, ante el supuesto problema, porque en realidad no es un problema, es una solución, porque precisamente es un proceso purificatorio. Entonces hay que abrazar ese proceso de cura,
porque aparentemente puede ser una enfermedad, una dolencia, pero en realidad es cura. Entonces hay que abrirse a esa cura que comienza a emerger, que tiene formato aparente de enfermedad. Hay que abrazar esa cura, adherir, vivirla con gratitud y acompañarla del modo que se pueda, ¿sí? Entonces, el propósito de esa cura, que es liberar la conciencia de ciertas cuestiones, de ciertos aspectos, ¿sí?, va a ser asistido con tu voluntad, ¿sí?, confirmando el sentido necesario y circulatorio del proceso. Lo demás son detalles. ¿Mm? Sí, claro. A lo largo de estos días, ayer, hoy, de algún modo, de diversas maneras, nosotros estamos colocando la necesidad y lo que arquetípicamente le corresponde vivir al campo psíquico, la necesidad de conectar la vida interna y la necesidad de cumplir con el proceso arquetípico de ese acercamiento. Si a lo largo de una cantidad de encarnaciones nuestra conciencia psíquica, quiere decir nuestro campo mental y nuestro campo emocional, no pueden sintonizar profundamente en base a las genuinas posibilidades que tienen la propia vida interna, se va preparando gradualmente la posibilidad, no es un absoluto, pero es una gran posibilidad de comenzar a vivir enfermedades cerebrales y mentales. ¿Por qué? Porque lo único que puede liberar de la toxicidad y de la rigidez del actual estado planetario a nuestra sustancia mental y a nuestra sustancia emocional es el contacto con la vida interna. Si nosotros en encarnaciones donde ya estábamos preparados para lograr un cierto grado de acercamiento vibratorio con la vida interna, lejos de concretar ese acercamiento, nos identificamos con las fuerzas de la materia, automáticamente comenzó a correr un reloj kármico negativo. Cuando un ser está apto para algo y no avanza en esa aptitud, automáticamente genera karma negativo. En el caso del cuerpo mental y del cuerpo emocional, si cuando están preparados para responder a los estímulos internos, refractan esos estímulos y siguen confirmando el involucramiento con las fuerzas psíquicas y materiales, en alguna encarnación se van a empezar a mostrar los síntomas de no haber aceptado la luz interna. Solo la luz interna permite que el campo mental pueda funcionar con una dinámica superior y que el campo emocional se estabilice y comience a manifestar sentimientos superiores y que no quede víctima de la fluctuancia emocionalista. Una cosa son los sentimientos superiores y otra el emocionalismo, que es la respuesta del cuerpo emocional, una respuesta incontrolada ante las situaciones que lo impactan por falta de conducción y sintonía interior. Entonces, en algún momento, si en las encarnaciones que correspondía trabajar para el acercamiento y la sintonía interna no lo hicimos, vamos a empezar a mostrar posiblemente síntomas de deterioro, ¿sí?, de opacidad, de rigidez de la sustancia mental, que va a impactar automáticamente en la herramienta etérico-física que es el cerebro. Entonces, las enfermedades, tanto mentales como etérico-físicas, tienen un mismo fundamento. El cerebro termina intoxicado porque la mente no le pasó la luz que ella tendría que haber aceptado. Entonces somos responsables de intentar elevar la conciencia mental hacia la vida interna para que ella, aún hoy en esta crisis planetaria, pueda transmitir a las células etérico-físicas del cerebro y al resto de las células etérico-físicas la luz interna. Es solo la luz interna lo que mantiene en un grado de flexibilidad y de estabilidad del patrón vibratorio etérico. El deterioro del cerebro empieza en el campo etérico. Las celdas cerebrales, junto con las de la médula, son las más sensibles que existen. Entonces, si no reciben el caudal, la cuota, ¿sí?, la dosis de luz para la etapa que corresponde, esas celdas etéricas se tornan rígidas y poco permeables a la energía. Por lo cual,
Si eso está produciéndose en la contraparte de las células físicas cerebrales, la consecuencia va a ser deterioro cerebral que va a comenzar primero, aunque no se note, en el deterioro y en la falta de flexibilidad y traslucidez de la mente. La mente se mantiene opaca si no está abierta al campo interno de la vida y se va tornando traslúcida a medida que la sustancia mental se orienta hacia la vida interna. Es la influencia de la vida interna lo que sutiliza la sustancia mental y la sustancia emocional. Si no lo ofrecemos a la vida interna, se va tornando tan rígida como nuestra complicidad con la materia. La libertad. Sí. La libertad puede cambiar como concepto según la etapa, pero en este momento en el planeta, la libertad es la capacidad que un ser adquiere de liberar a través de sus actos y sus pensamientos la voluntad interna. Un ser que no puede liberar a través de pensamientos, sentimientos y acciones la esencia de su voluntad interna no es libre, todavía está preso de la materia. Entonces, un ser libre es un ser que puede manifestar su vida interna sin interferencias o con mínimas interferencias. Entonces, un ser no puede ser visto como un ser responsable, comprometido, si todavía, a través de pensamientos, sentimientos y acciones, no libera su vida interna. Quiere decir, un ser para estar comprometido y ser una herramienta genuina del compromiso con la vida cósmica, tiene que pasar por esa prueba. Nadie puede ser responsable y comprometido si primero no es libre. Un ser que no es libre no puede comprometerse con ninguna otra cosa que con la materia. Entonces, libertad es la posibilidad que tengamos cada uno de abrir camino a la manifestación de la vida interna en nuestra conciencia psicofísica, quiere decir en los niveles de la personalidad, no hay otra opción. Si nuestra personalidad en cada uno de los niveles lo único que hace es confirmar su relación con la tridimensión, con el campo kármico, no somos libres. Ese es el engaño que vive el ego en la etapa de libre albedrío. Creer que porque puede vivir el libre albedrío es libre. Y en realidad la etapa del libre albedrío es una etapa de encarcelamiento del ego ilusoriamente con las fuerzas materiales. Precisamente porque el ego tiene un concepto absolutamente ilusorio, distorsionado, errado, de creer que su identidad es aquello que él ve en el espejo, que su identidad es lo que él percibe como personalidad, como ego relacionado a una personalidad. Entonces, la ilusión que tenemos que trascender es entender que la polarización de nuestra conciencia en el nivel inferior nos lleva a una experiencia ilusoria en términos de identidad, porque nuestra verdadera identidad es la contraparte superior de nuestra conciencia. Si el ego todavía tiene miedo a la muerte, si el ego se aferra desesperadamente a las condiciones materiales, es que él no descubrió que es infinito, que es eterno, que es inmortal. La verdadera identidad, descubierta y vivida por parte del ego, tiene un condicionamiento fundamental que si no está, ¿cuál es ese condicionamiento? Que él se perciba como inmortal, que él se perciba como herramienta de la vida interna en la materia. Cuando el ego descubre que su origen es interior, y eso lo lleva a una experiencia práctica, genuina, y no una teoría religiosa, doctrinaria, sino una verdadera vivencia, porque él transitó por primera vez estar en la materia, percibiendo el pulso superior en la materia. Porque la materia es rígida en la medida que nosotros no podemos descubrir los aspectos superiores de la materia. Si el ego confirma a la materia en sus aspectos inferiores, entonces él mismo se considera inferior, no descubrió su condición superior, quiere decir su superior identidad, la identidad interna. Entonces, en vez de ser una herramienta de divinización de la materia, de elevación de la materia, es una herramienta para confirmar la materia en su condición rígida y apagada, oscura, inestable.
Bueno, es un poco amplio el concepto, un poco difuso la pregunta, porque me decís qué decirle a la gente y cómo actuar diariamente, específicamente. Bueno, relativamente. Puedo intentar hacer algo. Primero que tenemos que renunciar a tener un plan de cómo transmitirle a las personas las cosas. Tenemos que renunciar a ese plan. Porque cuando una persona quiere prepararse para ver cómo decirle las cosas a los demás, porque es una de las cosas que planteaste, que la gente te pregunta o interactúas con las personas y tal vez percibas que tenés que hacer un aporte. Lo primero es renunciar a cualquier plan, porque lo que el ego puede prever, que en definitiva sería un preconcepto, un concepto previo a lo que va a ocurrir, puede no servirle, porque el ego puede optar por imaginar de qué manera tendría que hablarle a la gente, y en el momento en que eso ocurre, podría ser que lo que el ego predisponga a través de un preconcepto, de una pauta preestablecida, no condiga en absoluto con lo que tu alma haría en ese momento. Y como tenés un plan o tenés una opción preconcebida, posiblemente no hagas espacio a la voluntad de tu alma al momento de dar tratamiento a una situación. Entonces, lo primero que hay que hacer es relajarse y no tener plan ninguno, sino persistir permanentemente en reforzar ese vínculo interior. En un pasaje de la Biblia, ante una consulta que le hacen a Jesús, él dice que nadie debería preocuparse, nadie debería preocuparse por lo que va a tener que decir cuando llegue el momento. ¿Sí? Cuando le dicen, ¿y qué vamos a decir, maestro, cuando vayamos al encuentro de la gente? Nada, no se preocupen. Va a fluir. Y eso es lo que ocurre. El ser tiene que aprender que cada situación es única y diferente, y quienes la componen son únicos y diferentes. Entonces, si es en relación a lo que podemos vivir con las personas, y llegado el caso potencial, ¿qué aportarles? Hay que ir vacíos de cualquier preconcepto y prejuicio. Pero para eso tenemos que prepararnos día a día, momento a momento, siempre en la simplificación de nuestra vida y en un trabajo perpetuo de búsqueda de alineación y sintonía. Nadie puede avanzar solo en los momentos críticos sobre algo que no ensayó. Nadie puede avanzar en un momento crítico dominando algo que no ensayó. Por eso tenemos que predisponernos todos los días y momento a momento, en la medida que nuestra personalidad y nuestro ego nos lo permitan, sobre esto de generar condiciones para que la vida interna no nos encuentre solamente disponibles en el momento en que tenemos que hablarle a una persona. Porque no tenemos práctica sino. Un práctico espiritual es un ser que encuentra, descubre, percibe y agradece que todo momento es una oportunidad para manifestar su vida interna. No algunas oportunidades son para la vida interna y otras son para la vida social, matrimonial, amistosa, ¿sí? Cultural. Entonces tenemos que generar continuamente las mejores condiciones para que la vida interna pueda conducirnos en las situaciones continuamente. Dentro de ese marco de condiciones será la interrelación con personas. Entonces tenemos que generar condiciones de síntesis. Si nosotros no podemos estar suficientemente atentos para simplificar nuestra vida y generar condiciones de síntesis adecuada, no solo el momento en que tenemos que hablar a las personas, sino en cualquier momento vamos a estar inhabilitados para que nuestro verdadero potencial pueda manifestarse. Tenemos que generar las condiciones más elevadas en el campo del ego y la personalidad para que en cualquier momento donde la vida interna considere que es necesario expresar cierto grado o nivel de energía, podamos ser una herramienta de ese proceso.
Entonces es un trabajo intenso momento a momento y nadie puede enseñarle al otro cómo hacerlo. Podemos dar una referencia, pero la evolución, al igual que las situaciones que la componen, son intransferibles. Nosotros podemos compartir con las personas aquí y en otras partes del mundo nuestra experiencia como conciencias, pero no podemos hacer nada por aquel trabajo que es íntimo y privado en cada ser. Solo decir que esto que estamos compartiendo es lo que dio resultado en nuestra conciencia. Nosotros a partir de una cierta etapa, ya hace muchos años, más de 30 años, comenzamos a ser llevados a una síntesis y entendimos que esa síntesis requería un compromiso para administrar nuestras energías en el diario vivir de un modo diferente. No administrarlas como veíamos que otros las administraban, que era un despropósito en realidad, porque utilizaban sus energías de un modo absolutamente egoísta y el flujo de esas energías lo único que hacía era alimentar las fuerzas materiales y la dependencia del ego que enfermizamente adhería a esa fuerza. Entonces lo que estamos compartiendo es algo, una experiencia realmente íntima, profundamente íntima. Pero cómo resolver esa experiencia en cada uno es un trabajo particular, ¿sí? En nosotros dio un resultado determinado. Y no nos queremos poner como ejemplo, sino decir que en nosotros dio un trabajo, dio un resultado determinado. Y que no terminó nunca ese resultado ni va a terminar, porque se trata de la evolución misma, quiere decir, del proceso infinito de la evolución, que en este caso lo estoy relatando dentro de una franja de mi conciencia y de mi trayectoria evolutiva, pero que hasta ahora fue así y es así, y mañana no sé cómo va a ser. Lo más difícil, si cabe, y hay que tomarlo con pinzas, con flexibilidad, lo más difícil es estar en esa etapa. Porque no soy de aquí ni soy de allá. Y la pelea es continua, y la angustia también. Lo que ocurre es que el ser, de algún modo, siente que está en una etapa donde debe definir cuestiones muy importantes de su conciencia y de su vivencia en el planeta. Y muchas veces esa urgencia crece desmesuradamente y el ser siente de algún modo que no se está poniendo a la altura para resolver esa urgencia. Algo tiene que mudar en él, esa urgencia crece, la percepción de urgencia crece, y el ser tiene que dar pasos y muchas veces es un trabajo intenso poder dar esos pasos, ¿sí? Las condiciones de la conciencia, tanto emocionales, mentales, en relación a la vida interna, pueden vivir cambios contundentes en periodos muy breves. Y el ser tiene que estar abierto para poder acompañar esos procesos. ¿Sí? Exactamente. Según se transforma el ser, es la condición del hacer. Por eso nosotros tenemos que tener una intención continua de transformación, porque el hacer es la consecuencia de la condición de conciencia del ser. Ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin es la consecuencia de la transformación llevado al terreno práctico. La conciencia se transforma, el ser se transforma y la consecuencia tiene que verse en acciones, en el hacer. Entonces, ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin debiera ser, ¿sí?, el mantra, el himno que todo ser consciente de la evolución tendría que aplicar en su vida. Y estar atento, humildemente atento, para reconocer si efectivamente está llevando adelante su transformación, lo que significa si está asumiendo, ¿sí?, en obras para el plan evolutivo la consecuencia de la actividad de su conciencia. ¿Sí?
Entonces, en un momento dado, el ser tiene que llegar a ponerse a la altura de su verdadero potencial, porque un ser no se puede transformar en lo que quiere, pero sí puede interferir, transformarse en lo que tiene que transformarse. Nadie puede elegir en qué transformarse, pero sí puede interferir los procesos de transformación. Por eso tenemos que trabajar en la simplificación de la vida, en mantener la donación a la vida interna, en estar entregados a la vida interna, donados a la vida interna, disponibles para la vida interna. Que esa verdad interna sea realmente nuestra meta como egos. Que la meta interior sea nuestra propia meta como egos y terminemos renunciando a las metas materiales, egoístas, personales, individuales, que son las que nos alejan, que es un poco la crisis que se vive. ¿Sí? Estamos obligados socialmente, familiarmente, culturalmente, a darle un valor y un espacio, ¿sí?, preponderante a las metas individuales, egoístas, personales. Pero hay una parte nuestra que está pidiendo profundamente que le permitamos a nuestra conciencia, ¿sí?, atender metas universales. Y el ego, cuando ya es consciente de estar escuchando las dos campanas, ¿sí?, pasa por una etapa de crisis muy interesante. Porque cuando escuchan sola campana no hay problema. Pero cuando la conciencia ya escucha las dos campanas, tiene que comprometerse cada vez más profundamente. Bueno, seguimos mañana, hermanos, gratitud. ¿Sí?